Bueno, tengan todos bienvenidos todos para esa que es vamos a seguir con la clase número 4 que denominamos como circuitos activos, que realmente lo podemos titular como una pequeña introducción a la física electrónica y algunos componentes que salen a partir de ella. A manera de agenda, lo que vamos a ver en esta sesión es un resumen de lo que vienen a ser los semiconductores, hablando al inicio un poco de los conductores, aislantes y los semiconductores, y después vamos a ver lo que son las uniones PN, que llamamos diodos, y por último vamos a empezar con un poco lo que son los transistores, propiamente con el transistor BJT. Bien, desde el punto de vista de electrónico, los materiales siempre suelen dividirse en tres categorías según su conductividad: conductores, semiconductores y aislantes. En dichas figuras observamos las bandas de energía para los diferentes materiales con sus diferentes niveles de energía para las bandas de valencia y bandas de conducción. Propiamente lo que son los conductores, semiconductores y aislantes. Recordemos que lo que es BC o banda de conducción es la banda que está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Esos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. Mientras que lo que es la banda de valencia es la que está ocupada por los electrones de valencia, que son los últimos electrónicos, no, son aquellos en que se encuentran en la última capa de los átomos o en el último nivel energético de los átomos. Para el caso de los conductores, existe un enlace covalente compartido entre los átomos, en el que cada átomo aporta uno o varios electrones en el enlace. Y al ver su estructura de bandas, los conductores, perdón, presentan una situación particular, y es un traslape de energía de la banda de valencia con la banda de conducción, por lo que no existe banda prohibida, que es esta banda que dice aquí, por lo que hace que los electrones puedan ir libremente de la banda de valencia a la banda de conducción, permitiendo que viajen libremente por la banda de conducción, que sea más fácil conducir corriente a través de ellos. Por otra parte, los aislantes existen tanto lo que son enlaces covalentes como iónicos, y ambos forman un enlace muy fuerte, ocupando completamente los estados de la banda de valencia, por lo que requiere una energía bastante elevada para romper el enlace formado a través de la banda prohibida y llegar a la banda de conducción. Esta cantidad de energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción es lo que observamos en la figura, que requiere aproximadamente 3 electron volts. Sin embargo, esto es a 0 kelvins. Llegando al tema de interés, que son los semiconductores, estos están conformados por los elementos que vemos en esta tabla o en este pedazo de tabla periódica, en los cuales encontramos lo que es algunos como cadmio, está el galio, está el selenio, está el fósforo y claramente los populares en la electrónica, que son el silicio y el germanio. Cada uno de ellos tiene sus propiedades particulares a nivel químico, ya que si recordamos un poco la tabla periódica, esos números romanos que se encuentran aquí arriba corresponden a sus electrones de valencia. Los que pertenecen al grupo 2 significa que solo tienen dos electrones en la banda de valencia. Los que corresponden al grupo 3 solo tienen 3, los que tienen 4, 4, así sucesivamente. Pero ¿por qué nos interesa esto, digamos? Bueno, tomemos el silicio como ejemplo, ya que es el elemento que más usamos y más popular es a nivel de componentes electrónicos, y además que es el más abundante en la naturaleza. El silicio tiene 4 electrones de valencia, como lo vimos en la imagen anterior. Al unirlo con otros átomos de silicio, forman una red. Dichos enlaces cumplen lo que se denomina como la regla del octeto, que si recordamos un poco química, que ni yo mismo me recordaba, era que la regla de octeto dice que los elementos tienen la tendencia a completar los últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones.
de tal forma que tienen una configuración muy estable, muy cristalina. A temperaturas bajas, esta configuración del silicio, como a aproximadamente 0 kelvins, todos los átomos se encuentran muy saturados con los electrónicos. Por lo tanto, la banda de valencia se encuentra totalmente ocupada. Sin embargo, para romper el enlace, la energía necesaria es muy pequeña. O sea, eso se mantiene aquí, eso sigue siendo muy pequeño comparado con los aislantes. Que normalmente esa energía para el silicio es alrededor de los 1.1 electron volt para el silicio y para el germanio 0.7. Los electrones pueden recibir energía mediante excitación térmica, proceso el cual simplemente es elevar la temperatura del material. Para este caso, llamamos a los semiconductores como semiconductores intrínsecos, que es decir, semiconductores en estado puro, perfectamente cristalinos. Sin embargo, los semiconductores intrínsecos tienen la desventaja de ser muy sensibles a los cambios de temperatura y para niveles prácticos de la conductividad que varíe la temperatura se vuelve un cero inconveniente para la fabricación de dispositivos electrónicos. Para hacer que el material semiconductor dé un mejor rendimiento a nivel electrónico y tenga una mayor estabilidad en lo que respecta a la temperatura, lo que se hace es doparlos con impurezas, ya sea introducir electrones ya sea introducir ciertos electrones a partir de átomos con 5 electrones de valencia o introduciendo huecos a partir de átomos con 3 electrones de valencia. Los materiales dopados con electrones se denominan, este, se denominan tipo N, como los que vemos en esta imagen de acá, y usan elementos del grupo 5 como el fósforo o el arsénico. Dicho enlace produce que un electrón quede libre y la energía necesaria para separarlo del átomo será menor que la necesaria para romper una ligadura en el cristal de silicio o el semiconductor original. Por otra parte, tenemos los materiales de tipo P, que son los dopados con huecos o faltantes de electrones. Los elementos utilizados para doparlos son los del grupo 3. Por lo general, el enlace queda un espacio libre, que son los que vemos acá. Pero, ¿qué es eso importante? ¿Qué es importante doparlos? Pues bueno, mediante el proceso del dopaje es posible prefijar una conductividad del material en un valor determinado. Es más, no se podemos controlarlo mayormente. Sin embargo, las aplicaciones es lo que nos interesa más, porque vamos a entrar en las aplicaciones de los semiconductores. Una de las aplicaciones de interés de los semiconductores es la unión PN, ya que se encuentra en muchas de las aplicaciones electrónicas, como por ejemplo en las adaptadoras de celulares hay muchos rectificadores, que es algo que vamos a ver más adelante. O también nos interesa porque la unión en PN es un dispositivo semiconductor muy simple. Y también porque la unión PN es el paso inicial para empezar a hablar de a lo que nos interesa más, que son los transistores. También a esta unión PN normalmente se le llama también como diodo. Ahora, debido al cambio del material, al unir dos materiales se presenta un gradiente de concentración de portadores. La alta concentración de huecos en el material P y baja en el material N, y una alta concentración de electrones en el material N y baja en el material P. Este gradiente de concentración causa una corriente de difusión de huecos del lado P al lado N y una corriente de difusión de electrones al lado N al lado P. Esto lo podemos ver a través de esta ecuación química. El paso de electrones de un material N al material P causa la ionización de donadores en el material N, y similarmente el paso de huecos del material P al material N causa la ionización de aceptores en el material P. Esta distribución de portadores causa la formación de una zona espacial o zona de agotamiento en la interfaz de la unión. Es simplemente algo muy teórico. A temperatura ambiente, la unión PN o diodos de silicio
presentan un potencial de contacto de aproximadamente 0.7 voltios y los de germanio de 0.3 voltios. Ahora bien, continuando con lo que es la unión de la unión o junta PN, donde vamos a llamarlo ahora como diodo, que ese es un dispositivo de dos terminales que bloquea la corriente en una dirección y permite en la otra. El diodo se polariza en directo aplicando una tensión positiva en el ánodo y una negativa en el cátodo. El ánodo es la terminal en contacto con el lado P de la unión, mientras que el cátodo contacta el lado N. El diodo ideal puede modelarse como un cortocircuito para corrientes de polarización directa o como un circuito abierto para corrientes de polarización inversa. Aquí vemos la manera gráfica. Sin embargo, la característica real del diodo está descrita por la ecuación de Schottky, que es la que vemos aquí. ¿Cómo se ve esa ecuación graficada? Bueno, creo que ya todos conocemos la ecuación o la gráfica característica de lo que es el diodo. Esta curva, descrita por la ecuación Schottky, muestra el fenómeno de ruptura también. Que se recuerden que también si aplicamos un voltaje bastante negativo, llegamos a la zona de ruptura. Y claramente eso no es despreciable. Eso tiene sus características para cada diodo específicamente. Llegando ya a lo que son las aplicaciones, tenemos como aplicación inmediata de los diodos los rectificadores, que es lo que mencionaba al inicio. Y simplemente, perdón, es que me están, perdón. Sí, las aplicaciones de los diodos son rectificadores, y eso es por su característica nada más de polarización en el inverso, como mencionábamos hace un segundo como un diodo ideal. Eso fue la primera aplicación y sin embargo, al sacar un valor promedio de esta rectificación de media onda, vemos que si vemos aquí el valor promedio es más bajo que digamos, que la media de los picos. Entonces esto simplemente no es como muy útil y pasamos a lo que son rectificadores de onda completa. Aquí vemos que ya lo que es la tensión media a través del tiempo ya es un poco más alta. Por lo tanto, se usa más con otras ciertas configuraciones que ya me da una corriente indirecta. Por eso se llaman rectificadores de CA. Otras aplicaciones que se usan para el diodo son los limitadores, que simplemente son esa configuración que vemos aquí, una resistencia con un diodo. Lo que me hace es, no permite que pase ciertos voltajes o que pase ciertos niveles de tensión en la gráfica. ¿Cómo hacemos? Bueno, vemos que aquí este nivel de tensión V gamma simplemente es el voltaje de activación del diodo. Si queremos alzarlo, controlarlo de otra forma, lo que hacemos es poner en serie una tensión CD. Ahora bien, si cambiamos la polarización o le damos vuelta al diodo, vamos a tener esta forma un poquito más rectificada y constante. Y si ponemos esta configuración, ya tenemos una aplicación más específica. Esos son nada más limitadores específicos del diodo para recordar un poco. Ahora, una última aplicación sencilla es el diodo Zener, que simplemente es una aplicación de regulador de voltaje, que este es capaz de circular corriente en ambos sentidos. Sin embargo, el más importante, por así decirlo, es cuando se da, voy a ver si lo puedo poner por aquí, cuando se da con este tipo de voltaje, que es el voltaje Zener, donde aquí él va a tener un voltaje específico y no va a permitir a partir, o sea, no importa qué valores tome VI, si sobrepasa el voltaje Zener, la salida con la carga solo va a mantener los voltajes que tiene esto. Entonces simplemente es un regulador de voltaje, donde se activa a partir de digamos, del voltaje de Zener nada más.
Bien, ya para empezar a trabajar con lo que es el transistor consiste nada más en tres regiones dopadas formando por un sándwich. Ahí estaba leyendo antes de la clase que la clase de dopajes que se usan para para este sándwich, por así decirlo, es que lo que es el dopaje del emisor se usa, digamos, se dopa fuertemente, el dopaje de la base de tipo P se dopa muy ligeramente y el colector se dopa con tipo N moderadamente. Eso es un dato curioso. Y la configuración, bueno, vemos que aquí la configuración de la imagen es un NPN y también está el PNP, pero eso lo vamos a ver más adelante. El emisor digamos, por analogía, digamos, la patilla del emisor lo que hace es emitir portadores de carga, el colector los recolecta, mientras que la base controla este flujo, es como si un switch. El circuito esquemático, recordemos que se dibuja así, y cuando es un PNP, la flecha va para adentro, nada más. Y bueno, lo que es operación activa simplemente es una definición rápida y decimos que el transistor se encuentra en la zona activa si cumple que el voltaje entre base y emisor es mayor que cero y el voltaje entre base y colector es menor que cero. Nada más, eso es como una ecuación y está escrito así. Y nada más hay que aprender eso. Ahora recordamos un poco lo que son los modelos de gran y pequeña señal. Recordemos que estos modelos simplemente son como una ayuda a nosotros mismos para modelar el transistor con otros elementos. Bueno, en este caso, la unión, es decir, vamos a ver, ajá, modelo de gran señal, pero donde está con la pequeña señal, aquí en notas. Vamos que este modelo se encuentra operando en la región activa. Ajá. Dado que la unión PN entre base y emisor se encuentra polarizado directamente y se coloca un diodo acá entre las terminales mientras se coloca una fuente de corriente entre el colector y el emisor, la cual toma en cuenta el efecto Early. El efecto Early simplemente es la variación del grosor de la zona de agotamiento. Eso no es simplemente que tenga otro comportamiento de masa. Y el modelo se llama gran señal porque lo podemos usar para modelar cambios arbitrariamente de tensión y corriente en el transistor y el modelo permanecerá muy válido. O sea, simplemente podemos cambiar el transistor por este modelo y su comportamiento será muy parecido. El de pequeña señal sirve como una herramienta potente y versátil en el análisis y diseño de circuitos bipolares. Debemos observar que ambos parámetros del modelo, como la conductancia GM y RP, dependen de la corriente de polarización del dispositivo. Con una alta corriente de polarización del conector se obtiene una mayor conductancia GM, pero la impedancia entre la base y el emisor cae a valores más bajos. Eso es algo indeseado. En otras palabras, esos modelos es para estudiar a fondo el transistor con componentes más familiares. Y de igual forma les recomiendo leerse también el resumen que les dejé ahí, donde van a ver paso a paso cómo pasar del modelo de gran señal a pequeña señal. La característica IV es un poco más gráfica, es Hey, algo... Sí, Daniel, disculpa, no se preocupe, dale, ¿puedes dale. regresar a la página 19? Página... Sí, Sí, el B1, el voltaje 1 y el voltaje A, ¿dónde son los puntos de referencia de esos dos voltajes? voltaje... ¿Ves en la ecuación? Y es Sí, exponencial de V1 entre VT. Estoy tratando de entender ahí los puntos de referencia de eso, del voltaje 1 y el voltaje A eso en el simplemente, circuito. digamos, es parte de la ecuación, pero si Ajá, quieres, digamos, lo vemos ajá. ahorita más tarde porque es que, Ah, digamos, ok, eso viene de todo un desarrollo de cómo sale esto. ok. Entonces ahorita te pongo las ecuaciones específicas Ah, ok, ahí. Ok, ok, ok. ok, Gracias. perfecto.
Sí, más bien, que gracias por el detalle, se me olvidó ponerlo ahí. Bueno, sí saben, bueno, es que el voltaje A es el voltaje, pucha, se me olvidó sus nombres. Sé que el voltaje U es el voltaje de térmico y Ujú, el de A tenía un nombre específico, pero que en ese momento no ujú. recuerdo. Si es que Ok, lo tenía apuntado, pero entre está todas bien. esas cosas, ahorita te resuelvo esa duda. Ujú. Ok, gracias. Entonces, dame un tiempo para terminar. Estamos, ok. Bueno, que eso solamente es una aplicación como más conceptual y lo que queremos ver a partir de las ecuaciones es que simplemente, bueno, es como ver cómo se caracteriza el transistor a través cuando variamos esta tensión entre colector y emisor. Y gracias a eso también podemos observar las zonas de operación del transistor BJT. Por último, lo que vamos a ver simplemente es que, a diferencia del NPN, el PNP requiere que los voltajes de base de emisor y colector emisor sean negativos. Su operación es muy similar a lo que es el NPN y lo que pasa es que solamente que es que en la base se inyectan electrones en lugar de huecos, digamos, porque estamos con que la base es ahora N. Y las ecuaciones de corriente del colector y de base y emisor son las mismas que para el NPN, solo que ahí también cambiamos, por así decirlo, la polaridad. En lugar de VE, va a ser VEB. Y así, a grandes rasgos, lo que siempre me gusta poner eso como una tipo de resumencito, donde vemos rápidamente qué fácil es llegar o como diferentes formas de activación del transistor, simplemente aplicando una tensión cuando es cero, o si quieren saturación, lo ponemos en inverso y punto. Voy a aclararle la duda al compañero, pero voy a terminar aquí la presentación. Dame un segundo.